este caso nos detenemos en la figura de Spinoza y su idea del Tratado Teológico Político. Hemos dividido la exposición en estos 5 apartados. Spinoza voy a citar en la explicación: el determinismo metafísico en la ética more geométrico demonstrata de Spinoza, un libro póstumo; el tema de la libertad en el monismo de una sustancia infinita, que ocupa en el centro del libro antes referido; y nos centramos por último ya en el Tratado Teológico Político, donde casi a punto de desaparecer nuestro autor, recuperado 100 años después de su muerte, en lo que vino a ser el debate sobre el ateísmo y muy fundamentalmente sobre el panteísmo, al que en esa época ya se tildaba de espinocista. Hegel tendrá una alta consideración de este autor, en realidad, cuando él dice expresamente que cuando comenzamos a filosofar tenemos primero que ser espinocistas. El alma debe bañarse en el éter de esa sustancia única, propuesta fundamental de Spinoza, en la que está sumergido todo, lo que tiene es la negación de todo lo específico, muy en el sentido de la dialéctica hegeliana, a la que todo filósofo debe haber llegado, la liberación del espíritu y su absoluto fundamento. Los datos biográficos esenciales de este descendiente de familia judía portuguesa, que es expulsado en la sinagoga, como Rembrandt, refugiado en el mundo moderno, buscando respuestas modernas a las preguntas siempre antiguas. Él procura un concepto de Dios, o pretende que sea acorde con las afirmaciones de la ciencia moderna, es decir, con la visión de un mundo regulado por la causa y el efecto de las leyes naturales, ¿no? Entramos ya así en los principios fundamentales de su propuesta filosófica, el determinismo metafísico en la ética amor geométrico demostrada. Como veis, otra vez el orden geométrico. Al fin y al cabo, la obra que más destaca es una dedicada a la filosofía de Descartes y el Tratado Teológico Político de obra póstuma. La tenía finalizada antes de su vida justamente por el miedo, demostrada según el orden geométrico, que así lo ha denominado Descartes en sus meditaciones, pero va a ser llevado al límite del pensamiento puramente racional. Estamos entrando en la deriva de lo que la res cogitans había iniciado con tal, está determinada por esa necesidad lógico-matemática que elimina cualquier rasgo o vestigio de contingencia. Si todo está sometido a una determinación necesaria, tampoco cabe apelar algo así como a la libertad. La primera definición con la que comienza la ética es la de causa sui. ¿Qué se entiende por causa sui? Pues aquello cuya esencia envuelve a la existencia, es decir, aquello cuya naturaleza no puede ser concebida sino existiendo. Eso va a ser Dios, en definitiva, ¿no? Explicar al principio supremo divino, fundamentalmente, como estoy diciendo. Ese es el concepto de sustancia. El ser en sí, el ens in se, deberá interpretarse en el sentido de una sustancia absoluta, como ens a se. El principio orientador, por lo tanto, de su pensamiento es que Dios, en cuanto a sustancia absoluta, la filosófica espinocista como el monismo de la sustancia absoluta, pues, lo primero tiene que ser también, en el orden nosiológico, también lo primero. Dios ha de existir, por lo tanto, necesariamente, pues su esencia contiene su existencia. No puede ser concebido como no existente sin incurrir en una contradicción lógica. En todo caso, todo puede reducirse a ese monismo de la única sustancia, Dios como causa sui. La sustancia absoluta están las cosas finitas, el mundo, que no subsisten en sí mismo, sino como modos, llama él, finitos o afecciones de la única sustancia absoluta. El actuar de esta sustancia absoluta es en los modos finitos, en las cosas, como un actuar que él denomina inmanente, es decir, no fuera de las cosas, sino en el interior de sí mismo. Las finitas se despliegan en los modos finitos, por tanto, todo es tan necesario como lo es Dios mismo. Nos encontramos ante un claro determinismo metafísico, comprendida de forma casi paradójica como exclusión de toda coacción externa y determinación de la acción desde la necesidad interna que brota de la propia esencia. Él hablará de una libertad determinada que paradójicamente tiene dos términos contradictorios, ¿no? Libertad no puede ser determinada. Si es libertad determinada, acaba siendo no libertad, que eso es justamente la tesis que él propone. Dios es el único ser libre, en realidad, el único que no está coaccionado por ningún otro ser,
y obra solo por su propia necesidad de naturaleza, ex nature sue necessitate, la proposición 17. No hay lugar, por lo tanto, para la contingencia, porque todo es tan necesario como lo es Dios. La ética quedaría en bastante limitado, porque si algo tiene la ética y la moralidad es que como condición determinada no existe la libertad, y si no hay libertad tampoco hay responsabilidad moral o ética. Spinoza propone como el alma calculable al modo geométrico, es decir, como si los afectos, los motivos humanos, fueran ideas adecuadas y verdaderas, que son aquellas cuyo contenido particular se refieren a Dios y lo comprenden a partir de él. Frente a estas están las ideas inadecuadas que se entienden aisladamente en su contenido sin comprenderlo, por lo tanto, a partir de la conexión férrea necesaria del conjunto. Las acciones del espíritu brotan únicamente de ideas adecuadas, pero las pasiones, vicios, dependen de ideas inadecuadas. ¿En qué consiste entonces la teoría moral? Consiste en liberarse de la servidumbre, superar la pasividad del espíritu y no dejarse determinar por ideas inadecuadas. Dejarse guiar por forma construente por la comprensión de todo acontecer a partir de la acción necesaria de Dios. En última instancia, y esta es una de las mayores discrepancias internas del sistema espinocista, la libertad moral consiste en dejarse someter, paradójicamente, a la dinámica de la necesidad absoluta. Entramos así de lleno en este concepto, en esta idea fundamental, en la relación entre Dios y la libertad, en el monismo de esa sustancia única. El problema del mal incluso no se llega a plantear, porque si la necesidad es todo determinación, entonces termina fundamentalmente de legitimarla también, de justificarla. Se plantea como determinación a obrar desde el entendimiento y el amor a Dios. La felicidad no es sino la inteligencia de la verdad, cobrar conciencia particular de haber aceptado las leyes del orden universal. Leemos un texto sin más. Según esta teoría, no obramos, dice Spinoza literalmente, más que por la voluntad de Dios. Participamos de la naturaleza divina y esta participación es tanto mayor cuanto más perfectas son nuestras acciones y comprendemos a Dios más. Y esta doctrina, además de llevar al espíritu una tranquilidad, aquiescencia, dirá después perfecta, también tiene la ventaja de que nos enseña en qué consiste nuestra suprema felicidad, a saber, en el conocimiento de Dios, el cual no nos lleva a realizar otras acciones que las que nos aconsejan el amor y la piedad. Nuestro sistema nos enseña, dirá también, a esperar y soportar con ecuanimidad una y otra fortuna. En efecto, resultan del eterno decreto de Dios con una necesidad absoluta, subrayo esta expresión, como resulta de la esencia de un triángulo que la suma de sus ángulos es igual a dos rectos. Otro punto de vista desde el cual también es útil nuestro sistema es la vida social. Fijaos bien que a partir de la sustancia Dios va derivando la felicidad, la libertad, y ahora el sistema social en que se enseña a estar exento de odio y desprecio, a no tener para con nadie ni mofa, ni envidia, ni cólera. También enseña a cada uno a contentarse con lo que tiene y socorrer a los demás, no por una vana compasión femenil, por preferencia, por superstición, sino por el orden de la razón. Aquí está la clave. Por lo tanto, es una construcción del edificio a partir de la única sustancia de la que deriva todo, es fundamentalmente la libertad. No está en el libre decreto, la libre actuación de la voluntad, sino en la necesidad libre. Esta es la paradoja. La libertad es ser conscientes de que nuestra naturaleza y nuestro conato, como él dirá, la tendencia, el propósito, el empeño que guía nuestras vidas, está determinado. Si nosotros nos creemos libres, pero en el fondo, si nosotros fuéramos conscientes de nuestra acción, veríamos que estamos determinados a ir hacia esa acción, ¿no? El hombre no conoce las causas que los motivan a obrar desde los apetitos. Por eso la labor de la filosofía, y esa es la tarea que le recomienda, es una labor de conocimiento y de razón. Se trata en el fondo de conocer las cosas como necesarias bajo la perspectiva de la eternidad, sus especies eternitatis, ¿no? Y de ahí van a derivar todas las otras cuestiones, como hemos visto en el texto. La salvación y la felicidad, la libertad verdadera, la libertad necesaria, o sea, conocer las cosas como necesarias y no como contingentes, ¿no? En el fondo se
de someternos al dictamen de la razón y a reconocer que cada cosa, en cuanto de ella depende, se esfuerza por perseverar en el ser, con natus in suo esse perseverante, que provocan como resultado final, eso sí, la deriva de esa férrea ausencia de libertad o de libertad determinada, ese férreo monismo espinocista, de tono panteísta, la tranquilidad y el reposo, la aquiescencia del alma o espíritu, cayendo en la cuenta, se da cuenta de que nunca, lo cual no es sino una forma de afirmar la eternidad, cobrando conciencia de la inmortalidad. Llegamos así a la tesis. Todo esto nos lleva a distinguir en Spinoza dos planos que a primera vista parecen incompatibles. Por un lado está su visión sistemática, típicamente racionalista, heredada de Descartes, intentando captar la realidad al modo geométrico y que conduce a una concepción rígidamente panteísta y determinista. Pero en contraste con ello, aparece el sentido profundamente religioso, casi místico, de pocos seguidores en su tiempo, siendo rechazado como panteísta. Su verdadero adversario fue Leibniz, que en realidad fue el filósofo que realmente dejó sentir su influencia en la época que compartieron. Será solo un siglo después, como viene diciendo también al comienzo de la explicación, que después de su muerte se ha recuperado su pensamiento y adquiera mayor incidencia, gracias sobre todo al intercambio de cartas entre Jacobi y Mendelssohn en torno al espinocista de Lessing, y que salpica al mismo tiempo a Lessing, como he dicho, admiración por la filosofía espinocista. La explicación del Tratado Teológico Político, donde Spinoza guía fundamentalmente en las líneas de lo que podemos llamar su filosofía de la religión. Habla de 1670 de manera anónima, ya hemos visto las dificultades que tenía en la publicación de su obra y por lo tanto es una obra escrita de manera lenta, paciente, al final de su vida. Ya había redactado su ética, que decide no publicar justamente la censura. Lo que percibe en esta obra fundamentalmente es la relación entre política y religión. El documento de Spinoza es que la confusión se ha apoderado de las conciencias al haber reducido la fe a un culto externo y formal. Por lo tanto, hay que hacer tabla rasa, de nuevo otra vez la pretensión de ex novo, hacer tabla rasa de las creencias tradicionales que ahogan la razón humana en las iglesias y en su pugna con el Estado secular, y es autor entre ambas instancias. Esta amenaza conlleva la intervención en la vida pública y va dirigida contra la libertad de pensamiento, de religión y de expresión que él va a fundamentar y que él ha experimentado justamente en la expulsión del judaísmo de la sinagoga. La preocupación que está en el fondo de toda esta confusión está en la opinión generalizada de que la razón y la fe, la filosofía y la revelación poseen un campo común de objetos de difícil compartición. Y esta visión es la que ha llevado a la filosofía a asumir ese papel de sirvienta de la teología y la que aparece progresivamente en el fondo como enemiga de la fe. Claro, la solución podía ser, como en el caso de Averroes, cobijándose en esa teoría de la doble verdad. ¿Cuál es el error entonces, según Spinoza? Vuelve a ser lo que acabamos de decir, esa convicción de que la revelación, la fe, contiene verdades metafísicas de orden estrictamente especulativo. No resulta extraño, por lo tanto, que la Biblia haya terminado por decir aquello que los griegos pensaban. La equivocación de la razón está, por tanto, estriba en haberse sometido al poder establecido, aceptando así una injustificada limitación de sus internas virtualidades. Por lo tanto, la pretensión de Spinoza, en lógica consecuencia, al escribir este tratado, no es otra que la de intentar solucionar esta situación. La obra se apoya en la política liberal de Jan de Witt, el gobernador de las Provincias Unidas, Holanda actual, resistente a las imposiciones despóticas de los calvinistas y que acabará linchado justamente por las tesis libertarias de los partidarios de Guillermo de Orange. Las ideas que están en el fondo, las intuiciones, son en primer lugar que la política se ha deformado, meterse a su principal fuente, esto es a la Biblia, pero en un estudio directo racional de su original. El principio básico es que entre fe o teología y la filosofía no existe comunicación ni afinidad alguna. Esa es la tesis preliminar. El verdadero centro, sin embargo, de su ofensiva, además demoledora,
está en las escrituras, digamos, en el examen crítico, en el análisis crítico, que la explicación de los textos sagrados. La escritura debe atenerse a la sola escritura y veremos qué significa esto en Spinoza. Se trata de eliminar las mediaciones que nos han empañado el verdadero espíritu de las escrituras, profetas, milagros, privilegios. Estamos ante una obra humana llena de errores y contradicciones. En el prefacio del tratado empieza situando la humanidad entre esas dos pasiones fundamentales, la esperanza y el miedo. Los seres humanos somos víctimas de la superstición, que es contraria a la religión. Y el miedo es la causa fundamental por la que sucumbimos. Spinoza cree que solo un Estado libre puede garantizar la verdadera piedad y garantizar la paz del Estado. Vemos aquí de nuevo unirse política y religión. Desde Cicerón lo habíamos establecido. La religión es una forma de cohesionar el Estado. Aquí, en el fondo, se trata de dar la vuelta a lo que Cicerón había dicho. La libertad es la garantía, la clave para salvar tanto la piedad como la paz de la República. Y por eso decidí, dice él, examinar de nuevo con toda sinceridad y libertad de pensamiento, la escritura y no atribuirle ni admitir como doctrina suya nada que no me enseñase con la máxima claridad. Por lo tanto, se propone someter a las escrituras al criterio de evidencia establecido por Descartes, ideas claras y distintas desde la razón. Lo veremos también en John Locke, razonabilidad o razonabilidad del cristianismo, el cristianismo razonable, en las distintas traducciones del término la religión dentro de los límites de la mera razón propuesto por convertir en este análisis histórico racionalista en el innovador de los estudios bíblicos. La tesis moderna bien pueden tener a Spinoza como, digamos, el iniciador del método, ¿no? El método es la investigación de las cosas, hay que comentar la realidad al sustrato inicial. Es justamente el método moderno de la exégesis. Para el estudio de ese nivel histórico previo, del que se ha ido montando en capas todo lo demás, tenemos que tener un dominio del hebreo y por lo tanto de su evolución. Tenemos que buscar en segundo lugar el estrato más original del texto, que